Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión, Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico, el multimedio más importante del interior de la provincia de Jujuy. Y acá estamos en esta noche, una noche nueva de Punto de Vista, en este jueves. Ya arrancamos el mes de marzo y la verdad que hay muchas cosas para poder debatir, para poder contar, sobre todo de lo que dejó, ¿no?, el mensaje del presidente de la República ayer en la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Si uno lo escucha a Alberto Fernández, la verdad que hoy los argentinos nos deberíamos haber levantado absolutamente con una sonrisa en la boca, todo contento porque nos describió un país que me parece que solamente vive en la cabeza de él y del kirchnerismo que gobierna la Argentina. Porque la verdad, la realidad es que cuando uno va y conversa con la gente de sus problemas cotidianos, nada de ese país que describió Alberto existe, pero además, y eso le voy a preguntar a la invitada del primer bloque, además a mí me parece que lo de ayer no solamente es una falta de respeto a quienes estaban en el ámbito de esa Asamblea Legislativa, sino una falta de respeto a los argentinos en general, porque te mienten descaradamente, ¿no? Te cuentan una historia de un país de fantasía que en la realidad no existe, pero además quienes venimos de barrios humildes y conocemos algunos códigos de la calle, esa encerrona que le hicieron ayer a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, esta yo diría casi emboscada mediática, donde un destrato es como que yo te invite a mi casa y cuando vos llegás como invitado te empiezo a destratar, te agarro un palo y te empiezo a pegar, más o menos para graficar lo que yo sentí que vivían ayer los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva es un poder absolutamente independiente y que el otro poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, debería respetar. Pero bueno, en el barrio lo llamamos de otra manera, no quiero calificar lo que a mí me pareció lo del presidente, pero esto es, vos viste, cuando te juntabas allí y tenías una diferencia en un partido de fútbol ahí en el barrio, y siempre había alguno que piqueaba mucho, pero que después cuando llegaba la hora de con la mano defender lo que decías con la boca, salía corriendo y se escondía de los grandotes del barrio. Bueno, esto fue más o menos lo mismo que yo asistí ayer, digamos, en una bravuconada de un reto público, de un escarnio público a dos personas que estaban allí que no se podían defender, que no podían contestar. Pero bueno, como dicen que los jueces hablan a través de su fallo, seguramente esperaremos que los jueces de la República Argentina, este Poder Judicial independiente, con el Código Penal en la mano, termine juzgando a quienes hoy están imputados, sobre todo por corrupción. Yo quiero contarte que los invitados de esta noche, la primera invitada, es una amiga de la casa, a quien queremos y respetamos muchísimos, es la diputada provincial, la doctora Gabriela Burgo, una mujer que tiene bastante experiencia, sobre todo de esto de asistir a las asambleas legislativas. Le vamos a preguntar de esto y mucho más. Y en el segundo bloque estará con nosotros, y está invitado por lo menos, el concejal del radicalismo de Perico, Federico Manente. Ya le doy la bienvenida a una querida amiga, a una de las mujeres más lúcida que tiene la política de la provincia, y vuelvo a decir, la mujer que en la última elección fue la mujer más votada en las elecciones de la provincia de Jujuy. Así que, bueno, tiene un problema, es de boca. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Qué tal, Gaby? Así. ¿Qué tal? Estoy sangrando por la herida. Discúlpame. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. Contenta por el partido de ayer, pero bueno, Es patronato, Gaby. no importa, es una copa. Tiene menos puntos que Gimnasia. Lo más divertido de la noche fue al hijo de Fabra agarrado de la mano con la hija de Figal. Eso para mí fue no sé si la viste.
No, bueno, no. Bueno, te aconsejo verla. Todavía tenía los efectos del mensaje, del mensaje presidencial. Bueno, contame, arranquemos por allí. ¿Qué te pareció? ¿Qué análisis hace vos? Estuviste ahí varios años, digamos, participando de esa asamblea legislativa. Yo traté de recordar, por ahí mi memoria ya con los años voy perdiéndola, pero no recuerdo, digamos, un mensaje tan desastroso de un presidente de la República en una apertura de sesiones. A ver, me parece que el mensaje de ayer demuestra el deterioro institucional que tenemos, ¿no?, en el país. El avance de un poder, en este caso el Ejecutivo, sobre, o sea, el mensaje que da el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Yo recuerdo el primer mensaje de Alberto Fernández, yo todavía estaba en la Cámara, y hablaba, ¿no? Lo revisé un poco, y hablaba de tratar de acercar a los argentinos, tratar de unificar, de limar esa grieta de la que estamos hablando, y creo que el mensaje de ayer ha sido de profundizar esas diferencias. El mensaje de apertura de las sesiones ordinarias es el mensaje que da el presidente, haciendo un análisis real de cómo viene el país y una proyección de lo que se va a hacer. Eso primero quiso intentar hacer en la primera parte, porque se puede dividir en dos partes el discurso, ¿no? Coincido. En el primero, más apaciguado, más tranquilo, con datos totalmente sesgados, porque algunos datos, como lo hicieron algunos especialistas, comenzaron a analizar justamente esos datos, y totalmente sesgados, parciales, con una interpretación, así como lo dijiste vos, muy parcial, extremadamente parcial, a su manera, en un país que no es el real. No habló de la pobreza, de los índices de inflación, hizo una mención sobre la inflación que estamos pasando los argentinos, pero nada más. Y después fue un ataque feroz a otra de las instituciones, que es el Poder Judicial. Y es, la verdad, lamentable, ¿no? Porque no habló para el pueblo argentino, sino que habló para un sector delimitado, el kirchnerismo duro, tratando de hacerle sana a la vicepresidenta, que no lo tenía ni en cuenta. Nada. Ni en cuenta. Hablando de derecho penal en una apertura de sesión, por encima de la sentencia. Vos dijiste recién, César, los jueces hablan a través de sus sentencias, haciendo una crítica en una asamblea legislativa sobre cómo se había expedido la Corte. Habló de la intromisión del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura. O sea, son cosas que uno tiene que prestar atención. Por eso digo, me pareció que significó un deterioro total. Ahí estamos notando el deterioro total de las instituciones, que son los que forjan al Estado. Yo creo que hubo de parte, buscó aplausos, viste, que habló, encima se puso a pelear con los legisladores. Obviamente una reacción de parte de los legisladores de la oposición, de algunos de ellos, pero creo que la investidura presidencial no puede bajar a ese nivel, tiene que estar por encima. Pero además, claro, seguramente esto que asistimos ayer, en el que yo coincido, claro, cuando vos de la otra parte, del que está escuchando, sentís tantas mentiras, decís, bueno, tenés que... alguna reacción tiene que... Una reacción que uno puede compartirla o no, porque también un legislador tiene que tener una cierta compostura, pero bueno, se generan esto. Pero la investidura presidencial totalmente deteriorada, para mí ha sido una despedida, una despedida de Alberto Fernández, pero direccionada a ese grupo duro, que era el mismo grupo duro que lo viene atacando reiteradas veces, ese sector del kirchnerismo duro, y que trató de complacerlos a ellos, o sea, no a los argentinos, no decir, miren, esta es la realidad, esto es lo que pasa,
Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Nada de eso pasa. Echarle la culpa, César, a la no aprobación de un proyecto de modificación del Poder Judicial que no se aprobó, pero no se aprobó en diputados justamente porque no fue aceptado, ni siquiera por quienes son los aliados, que necesitan los aliados para los votos, no fue consensuado, no se quería hacer, y echarle la culpa a que por culpa de ellos Rosario está trascendiendo, está viviendo la realidad que está viviendo, es como mucho, claro. Es como mucho. Y a la vez uno escucha después declaraciones del ministro de Seguridad, de Aníbal Fernández, que dice, esta es una situación que viene hace 20 años, y en esos 20 años, perdón, ¿quién gobernó? Y hemos perdido contra el narcotráfico. Y hoy, escucharlo decir, perdimos contra el narcotráfico. Es tremendo. Y es duro, ¿no? Es duro. Si se expresa, hemos perdido contra el narcotráfico, que es una realidad lamentable que se está suscitando en todas partes, es porque no hubo políticas públicas que tengan que ver con eso, de cómo luchamos contra estas organizaciones criminales que se han asentado en el país y que han proliferado de la manera como han proliferado. ¿Qué pasa con la justicia allá? Y no es porque haya menos juzgados o menos jueces. No, sí. Recordá, César, que cuando se implementó el Código Procesal Penal Federal, que hoy en día lo tenemos en Salta y en Jujuy, en esa proyección, las otras provincias en las cuales se iban a aplicar este código, yo no digo que sea la solución, pero cambia la forma como se resuelven las cosas, porque es un proceso, un código mucho más ágil. Lo tenemos implementado acá en Jujuy, en el tema de narcomenudeo y de violencia de género, y es otra forma, el sistema adversarial representa el fiscal que investiga y el juez que resuelve. Obviamente es necesario, en base a eso, ver el tema de los juzgados, pero ese proyecto al que él hizo alusión no estaba ni siquiera direccionado a el sistema adversarial. Y Rosario era una de las localidades en donde se tenía que aplicar, como en Mendoza también. Y es este gobierno el que no puso en funcionamiento eso. Entonces, totalmente plagado de mentiras, de una pelea innecesaria entre los argentinos. Me parece que no estuvo a la altura. Y yo recuerdo, recuerdo el primer mensaje de él que dio, y era justamente de profundizar algunos cambios que tengan que ver con las instituciones. Sí habló de una reforma judicial en su momento, pero no era esta. No, para nada. No era esta. Los que no conocemos mucho de la cuestión legal, para eso siempre es bueno hablar con vos, que conoces perfectamente. En el imaginario colectivo, cuando plantea esto el kirchnerismo, sabemos que tiene un solo objetivo, un solo direccionamiento, de tratar de salvarle las papas a la vicepresidenta, que está condenada en un caso y imputada en varios otros más, digamos, por enriquecimiento, por lavado, por corrupción en definitiva. Yo creo que lo de Alberto de anoche le habló al kirchnerismo, coincido, tratando de que su figura vuelva a ser atractiva porque quiere buscar la reelección. Y claro, no lo quiere ni Cristina, ni, bueno, el vacío de la no presencia de Máximo Kirchner y de Axel Kicillof, digamos, no hace falta ser un mago y un intelectual de la política para que se den cuenta de que ese sector que maneja el kirchnerismo duro no lo quiere Alberto, y él trata de, por todas maneras. ¿Sabes qué me pareció ayer? Le decía a Graciela, le digo, esta es una rémora sin talento de los Pimpinela. ¿Viste? Uno queriéndole darle la mano, la otra rechazando, pasándole agüita, no quiero.
digamos, es una cosa que la verdad que sería risueño, pero el problema es que gobiernan. Sí. Y sus políticas públicas afectan a los 47 millones de argentinos. Ese es el pequeño gran problema que No, y tenemos. aparte, ¿no? en algunas partes de su discurso habló, vamos a hacer determinadas cosas como es tu último año, Claro. o sea, es el cuarto, ¿qué pasó antes? Como que recién empezaban. Por eso yo no sé, no podría decir que es el peor, porque tendría que haber hecho una revisión de los otros tantos mensajes presidenciales de apertura de sesiones ordinarias, pero de los últimos en los que estuve presente y en lo que uno recuerda ya siendo un poco más adultos, el peor sin fundamento, sin sustento, olvidándose el lugar en lo que hace unos años atrás un número importante de argentinos lo puso en ese lugar, y que era para tratar de aunar, de acercar a los También ahí argentinos. nos tenemos que interpelar como sociedad. Yo lo decía esta mañana en el Punto de Vista Radio, no nos hagamos los distraídos como sociedad, porque esta gente está ahí, no es porque bajaron de un plato volador o porque usurparon el gobierno, está allí porque los argentinos, una mayoría, los votó. Entonces también nos tenemos que interpelar, creo, como sociedad y asumir los errores. Hablo del que lo votó y el que no lo votó, pero creo que nos tenemos que asumir esa responsabilidad también de decir, che, maestro, aprendamos a elegir, ya llevamos 40 años de democracia y votamos a los locos Adam sin talento, esto para que nos gobiernen. La verdad que es complicado. Sí, bueno, el sistema representativo que tenemos en la Argentina da esa posibilidad, ¿no? Es el pueblo que le otorga a través del voto esa confianza a quienes se postulan a ocupar cargos, en este caso del Ejecutivo. Nosotros somos un país presidencialista por excelencia, si bien está la división de poderes, pero somos... Sí. La mayoría de los países latinoamericanos tienen un marcado presidencialismo dentro de su sistema de gobierno. Entonces repensar, porque uno puede echar la culpa, pero repensar a ver si están, no es porque vinieron un iluminado, bajaron, descendieron, sino porque se los colocó y se los puso en ese lugar. Entonces creo que hoy el desafío que se tiene en las próximas elecciones es ver realmente, porque estamos en una situación complicada en los argentinos. Mira, yo estuve en un congreso que fui invitada a Panamá, y ahí había varios legisladores de los países latinoamericanos y del Caribe, y muchos se acercaron y me preguntaron justamente por qué la Argentina está en la situación en la que está. Y en algunos congresistas hicieron mención a la Argentina y atacaron o expresaron dentro de sus alocuciones directamente el gobierno por el que nombraron a la vicepresidenta expresamente, y la carga judicial que tiene en sus espaldas, ¿no? Como una vergüenza hacia eso. Entonces, no pasamos, ¿qué quiero decir con esto? Que no pasamos desapercibidos, Sí, claro. ¿no? Y algunos decían, hace unos cuantos años atrás, la Argentina era el faro de Latinoamérica, en todo, en lo político, además de sus problemas, pero era un faro en lo educativo, en la salud, en las medidas que se tomaban, o sea, se lo tenía como referencia en la producción. Y hoy vemos un ataque permanente del gobierno hacia el campo. Seguimos viendo eso, ¿no? Claro. Con una carga impositiva impresionante permanentemente, donde se ahoga a quienes generan los puestos de trabajo. Entonces, es como para repensar. La ley que fue sancionada el día anterior, en la última extraordinaria que hubo, que va a generar, yo no es que no apueste a que personas que estén en edad de jubilarse puedan hacerlo,
pero esto significa seguir ahondando en aquellas personas que aportaron toda su vida, no logran tener una jubilación digna y una carga más ahora al sistema previsional, destruido. Sin dudas. Que lo tenemos destruido. Sin dudas. En donde recibirán una jubilación y no hicieron los aportes. Entonces volvemos a poner en pie de igualdad el sacrificio y quien no hizo esos aportes. Entonces son posturas que creo que tenemos que revisar en ese enfoque, ¿no? En el diagnóstico creo que vamos a compartir en muchas de las facetas, pero ahora la pregunta, ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo se muevan, ya sabemos lo que hacen los que hoy gobiernan. La pregunta que se cae de madura es, y entonces Juntos por el Cambio, como digo, la coalición opositora que tiene, a mi entender, por ahí muchas chances, digamos, de volver a gobernar el país. Juntos por el Cambio está preparado, se están preparando, ¿cómo lo ves? Porque ahí tenemos un jugador importante de la provincia de Jujuy que está jugando en las grandes ligas, que es Gerardo. ¿Cómo lo analizás, digamos? Algunos, yo veo y leo a algunos periodistas a nivel nacional preocupados por, digamos, por el desencuentro de algunos dirigentes dentro de la interna de Juntos por el Cambio, y la verdad que eso a mí no me preocupa. Creo que eso es natural, digamos, en un proceso electoral se van a definir todos en las pasos, para eso están. Pero, digamos, más allá del nombre o de la fórmula que resulte, a mí lo que me preocupa es el proyecto de país. Y la verdad, sinceramente, como jujeño, que te lo quiero expresar, y esto lo dije varias veces, la verdad que a mí el único que me garantiza que la Argentina puede salir adelante es Gerardo Morales, porque estoy viviendo un proyecto que cambió Jujuy, y que es el proyecto que, bueno, con matices y poco más grande, es lo que se está intentando, por lo menos cuando lo escucho a Gerardo, trasladar al modelo nacional. ¿Están preparados? ¿Cómo lo ves a la gente del radicalismo, del PRO, bueno, de los que integran la coalición? Mira, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, se vienen preparando. Cada uno de los partidos que forman parte de este frente tiene distintas organizaciones, fundaciones que vienen trabajando, gente de cada uno de ellos con propuestas, se están haciendo mesas de trabajo. La idea es presentar un proyecto alternativo y en este caso lo que le compete a que es el candidato o precandidato de parte del radicalismo, sí, venimos trabajando muy fuertemente dentro de lo que es la Fundación ALEM y varios expertos en los distintos ámbitos que van a profundizar ese cambio, así como se hizo acá, porque creo que tenemos que recordar cómo fue nuestra propuesta de gobierno, que no fue un ámbito en donde se sentaron unos 4 o 5 iluminados y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, sino que fue un trabajo que comenzó 1 año y medio antes, o un poco más, donde se convocó a gente especializada en cada uno de los ámbitos, acordémonos del IPP. Así es. Y así se hizo lo que es la plataforma de gobierno para nosotros. Bueno, fue lo mismo y es lo mismo lo que se está trabajando a nivel nacional. Bien. Y las otras fundaciones de cada uno de los otros partidos también están haciendo exactamente lo mismo. Y se trabaja en forma conjunta y unificada en eso. Respecto al otro tema, a mí tampoco me preocupa que dentro de Juntos por el Cambio haya otras alternativas o distintas alternativas. Creo que las pasos van a cumplir realmente en esta ocasión la verdadera finalidad que tuvieron al momento de sancionar la ley de las PASO. Sin dudas. Eso no me preocupa. A mí, al contrario, me parece bueno y enriquecedor que ese gran frente tenga distintos precandidatos. Eso significa que en cada uno de los partidos hay referentes y que, bueno, luego, después de las
de las PASO y a través del voto que se dé, se decidirá cuál va a ser la fórmula definitiva que va a ser la que va a representar a este sector político. Sí, yo veo otro tipo de armado, veo otro tipo de preparación, veo otro tipo de cohesión. Pues yo recuerdo en el 2015, cuando llega Macri, no había, digamos, este equilibrio de fuerzas dentro de, en ese momento era Cambiemos. Veía un radicalismo que en ese momento estaba debilitado, de capas caídas, tratando de salir adelante. Y con lo cual, digamos, cuando se llegó al gobierno fue Cambiemos, pero en realidad lo que gobernaron, o el que tomaron las decisiones permanentemente eran los dirigentes del PRO. Yo veo hoy, por ejemplo, como dato saludable que se habla de las fórmulas cruzadas. En el 2015 fue Macri y Michetti. Hoy, digamos, es porque, no es porque el radicalismo tiene su partido centenario, pero yo le asumo mucho valor, no sé si vos coincidís, en el trabajo territorial y político que viene haciendo Gerardo de que asumió la presidencia. Yo estoy convencido que con otro dirigente presidiendo el radicalismo nacional, no sé si hoy el radicalismo tendría la musculatura política para ponerse, ¿no?, a discutir fuertemente los espacios lógicos que merecen dentro de Juntos por el Cambio. Mira, César, hay lugares, porque hoy a través de las redes uno se puede conectar y muchas veces me conecto con correligionarios de todo el país, y en algunos lugares me dijeron, primera vez que viene el presidente del partido a estas localidades. ¿No? Primera vez, luego de años recordaban a Alfonsín como el último dirigente que recorrió todos los lugares. Vaya que pasó tiempo. Y hoy en día en pequeñas localidades, no estoy hablando de grandes localidades, la está haciendo a todas, pero que está con los dirigentes, acompaña, habla, se sienta en las mesas, y eso es muy importante porque esa es una forma de apropiarse de este proyecto, que es que el radicalismo lleve también un candidato con una impronta importante, porque viene o forma parte de un cambio, de una transformación concreta, real, no discursiva y en un proyecto escrito, sino concreta, real, de cómo fue la transformación en Jujuy. Y obviamente con otros matices a nivel nacional, porque cada una de las provincias, recordemos lo que dice el gobernador, ¿no? No hay provincias inviables. Totalmente. Cada una de las provincias tiene su riqueza y hay que buscar y desarrollar justamente cada una de esas riquezas. Trayendo a colación lo que en algún momento nos dijeron a nosotros, que Jujuy era inviable. Y lo más triste es que nos creímos. La verdad que no lo creímos por muchos años, digamos. Bueno, que porque no había inviable. alguien que dijera o que expresara, mira, se pueden hacer otras cosas, hay otras. Hoy en día lo que se está haciendo en esta provincia son los cambios que está llevando adelante el mundo. O sea, el mundo, la transformación energética es un cambio que viene haciendo el mundo. El tema relacionado al cambio de la matriz productiva, que muchas veces o al principio, cuando asume Gerardo a la gobernación, hablaba y expresaba a qué se refería, creo que fuimos entendiendo, la población fue entendiendo realmente, no es producción solamente el campo, los valles, directamente relacionado con lo que se produce en el campo, sino es toda una matriz que tiene que ver con lo que se desarrolla, se produce, y la visión a futuro, una visión a futuro. O sea, no es tan solo lo inmediato. Jujuy tuvo que transitar un camino primero de estabilizarse dentro de lo que era la provincia, de poner las reglas claras y de estabilizarse y comenzar a trabajar, como cuando uno construye una casa. Así es. Tenés que trabajarla
para hacer los cimientos y después vas haciéndolos. O cuando los llevemos al campo, tenés que sembrar, tenés que preparar la tierra, arar la tierra y después poner la semilla y después dejar que empiece a crecer todo el sacrificio que hiciste antes. Bueno, eso se hizo acá en Jujuy. Entonces, esa visión es la que tenemos nosotros. Y esa visión es la que se ejecutó con aciertos y errores. Hubo políticas públicas que no fueron de la noche a la mañana, donde hubo que transitar, donde hubo algunos retrocesos, donde no se podía, la misma burocracia hacía que no se podía, donde necesitábamos del gobierno nacional que avale muchos de los préstamos que se necesitaban. Fíjate vos que uno de los pilares fundamentales de esta transformación es lo educativo, con una proyección a años, porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver ahora, el año que viene, que sí hay un análisis y se va a tener que hacer un informe de estos años, estos 5 primeros años, pero que se tiene que seguir haciendo, donde es todo un plan integral. Y el PROMACE, lo que significa todo esto, esta transformación, que no es tan solo las escuelas que se están construyendo, sino la capacitación educativa, lo que tiene que ver con la conectividad, una transformación general e integral, es un modelo que la CAF la tiene, es el segundo mejor proyecto que tiene. Y además todo esto, perdona que te haga un paréntesis, porque me gusta resaltar, además de todo esto, es producto porque tiene una legitimidad social, porque todo esto que hoy estamos viendo viene un trabajo previo de lo que fue el Pacto Social Educativo, donde los docentes, la comunidad, los alumnos, todos pudieron aportar su mirada, sus necesidades y a partir de ese pacto, de ese diagnóstico, de esa conclusión, es lo que estamos viendo hoy, porque hay un contenido social muy fuerte en este programa que yo le asumo un tremendo valor, ¿no? Porque está bien, Gerardo y ustedes que son parte del equipo, la gente ve cuando cortan la cinta. Claro, pero hubo un trabajo de 1 año y medio, 2 años, de mucha charla. Pero, y además se inauguran las escuelas, pero hay un trabajo justamente en eso. Y me parece que esas son políticas que se mantienen en el tiempo y que no es... Yo una vez dije, estamos acostumbrados los argentinos, tampoco quiero generalizar porque no tengo la voz de todos los argentinos, pero a medidas cortoplacistas. No. O sea, nos pasa esto, queremos esto y ya queremos la solución. No, el deterioro institucional y el deterioro general, económico, político, financiero que está transitando la Argentina viene de años. El deterioro social del tejido social viene de años. Años nos va a costar recomponer esa estructura social o ese tejido social. Y con ello las instituciones, ¿no? Vuelvo a decir, el mensaje del presidente me pareció un deterioro institucional grave que tenemos dentro de nuestro Estado. Entonces, va a costar. Y para eso no es tan solo quien esté en el gobierno, sino la sociedad que va a tener que poner su grano de arena, ¿no? Importante. Me llamaba a mí la atención ayer qué pasaba con los gremios. Porque recuerdo en algunos de los mensajes del anterior gobierno, los gremios en las calles, criticando, haciendo sus movilizaciones. Estábamos llanos ahí. Y había otros gremialistas que llevan años, ¿sí? Toda una mafia, la verdad, la degeneración total de lo que significa la verdadera lucha gremial y sindical. Entonces, todo esto, ¿cómo nos paramos los argentinos que creemos que podemos salir adelante? Que, fíjate vos, tan fuertes somos, tan fuerte es este país, que a pesar de
los deterioros de los gobiernos que vienen de años, no nos pudimos caer todavía. Entonces, hay algo, y es la propia sociedad la que tiene que levantarse. La irrupción permanente de romper la clase media, que es la que sustenta en definitiva al país, bueno, repensarnos. Por eso es uno de los proyectos o de los ejes que plantea el gobernador, es reflotar, robustecer a esa clase media trabajadora que cree en el trabajo, que cree en el esfuerzo, que cree en la superación, pero que esa superación viene con un esfuerzo propio, que muchas veces la familia acompañada a ese esfuerzo, ¿no? Y creo que todo eso es lo que nos tenemos que repensar. Y por supuesto, el resultado de todo eso se va a ver plasmado en las urnas. Ya me parece que espejitos de colores, versos, discurso con una expresión así, me hizo acordar a la política esa del siglo pasado, de antes, en donde expresaban así con fuerza, tenían que gritar para que la gente se pare. Algunos amigos y amigas que tengo allá me decían, no, si incluso en el mismo discurso estaba como subrayado con cierto color, con las negritas, para que la gente se levante y grite y aplauda. Eso no puede pasar, ¿no? Y menos en la Asamblea Legislativa, en nuestro poder legislativo nacional. Son cosas que no pueden pasar. Te traigo la provincia. Ya está definido el candidato a gobernador. Me parece eso es una opinión personal, ¿no? Me parece una de las personas también tiene una lucidez. Yo lo considero como el cerebro financiero de todo lo que está pasando en Jujuy, porque si querés hacer una obra tenés que tener plata y tenés que primero haber acomodado la economía de la provincia, que sabíamos que no era buena. Pero más allá de la designación de Carlitos Sadir como candidato a gobernador del Frente Cambia Jujuy, hubo algo previo, un acto previo, que fue la convención del radicalismo jujeño, donde para mí el discurso de Gerardo ya lo vi varias veces, imperdible. Y en uno de los tramos les pidió, notificó, muchachos, cuelguen el traje y pónganse en el overol. Yo creo que esa frase no te llegó a vos, porque yo veo que siempre permanentemente estás trabajando en el territorio. Pero la verdad, yo ya veía a algunos muchachos que se miraban en el espejo si el traje le quedaba bien con gemelo o con qué corbata. Toda una definición para mí, toda una definición política de lo que va a ser la campaña del Frente Cambia Jujuy. Ponerse el overol y volver a transitar, a contarle a los jujeños lo que se hizo y lo que se va a hacer. Bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás de Carlitos Sadir como candidato? Y bueno, ¿cómo van a llevar adelante la campaña? Sos vicepresidenta del radicalismo jujeño, así que... A ver, yo lo que veo, y venimos de 2 periodos, se va a concluir, lo dejó bien claro el gobernador el 10 de diciembre, no antes. Y se lo volvió a decir. Se lo volvió a repetir enfáticamente. Aparte, o sea, de estos 2 años de gobierno del Frente, a través de Gerardo Morales, yo veo una continuidad de un proyecto que muchos se han ido concretando en estos casi 8 años que se van a cumplimentar, pero que muchos de esos proyectos, como decía antes, es una visión a futuro, que van a ir desarrollándose y vamos a ir viendo esas consecuencias de esas políticas públicas luego, ¿no?
y que seguramente el próximo gobernador, que estoy segura, sin decir, sin estar por encima de la voluntad popular, creo que la sociedad jujeña va a replantear eso y va a hacer tenemos que hacer un análisis de eso. Es la continuidad de un proyecto de crecimiento de la provincia. Creo que Carlos Sadir, amén de los otros que también estaban dentro, si se quiere, de las listas o posibles candidatos, todos de alguna manera, personas que tienen que ver, que son políticos y tienen que ver de una manera u otra, y expresaron su intencionalidad de querer ser y por qué no suceder a la gobernación. Seguramente el gobernador hizo un análisis y debe haber sido sumamente complicado decidir entre quién era el que lo iba a suceder en toda esta transformación. Y bueno, decidió que sea Carlos Sadir. Y obviamente en eso coincido contigo. Sobre el Ministerio de Hacienda transita todo. O sea, lo que se tenga que hacer en educación transita por el Ministerio de Hacienda. Lo que se tenga que hacer en producción transita por el Ministerio de Hacienda. Todo por el Ministerio de Hacienda. Y Carlos sintetizó eso, conocedor de cada uno de los proyectos que están en ejecución y los que vienen, que es necesario, además de lo político, tener una idea concreta, certera y profunda de cada uno de estos proyectos que aún tienen que ejecutarse. Y el gobernador, sintetizó en él y cree que es la persona adecuada para continuar con esto, con esta transformación, este proyecto, que no concluye este 10 de diciembre, sino que una parte de eso, por la representación de Gerardo, concluye el 10 de diciembre y luego va a continuar quien salga electo, que esperamos que los jujeños vuelvan a confiar y a poner su voto de confianza en Carlos Sadir. Obviamente, como partido y como frente, porque somos un frente, preparándonos para las próximas elecciones. Todavía no comenzó el periodo de campaña, sino recién era la presentación ante la Secretaría para presentar los frentes, el 7, el tribunal, ahora, claro, el martes creo que exactamente, la Secretaría Electoral, presentar cómo nos conformamos como frente. Por eso también fue la convención del radicalismo, donde la convención es el órgano legislativo, el órgano más importante dentro del partido, que autoriza, en este caso al radicalismo, a poder conformar los frentes con las distintas fuerzas políticas. Ese permiso que se da es el que le habilitó posteriormente a cerrar esto. Bien. Y se van a hacer las presentaciones, luego viene el tiempo para hacer los candidatos, para presentar a los candidatos, falta todavía de cada uno de los municipios, de las comisiones 27 municipales. de marzo es la exactamente, fecha. Y también de los legisladores provinciales. O sea, falta todavía un periodo de debate entre cada una de las fuerzas que conforman el frente. Vos sabés que yo te quiero y te respeto muchísimo por tu trabajo. Y no te enojes por lo que te voy a traer. Ahora viene fuerte. Y la pregunta animal siempre está en punto de vista. ¿Qué va a pasar con el compañero de fórmula? Y bueno, todavía no está decidido. ¿Será una fórmula cruzada? ¿Será una fórmula puramente radical? Bueno, son las teorías, son las opciones que hay. Son las opciones que se están manejando hoy. El nombre que acompañe a Carlos Sadir, hombre o mujer que acompañe a Carlos Sadir, va a ser el que surja del consenso de todos los partidos que conforman el frente. Y el que sea el más adecuado justamente para cumplir o tratar de cubrir esa intención de que los jujeños y los jujeños apoyen y vean en esas personas quienes van a dirigir el Ejecutivo Provincial. Así que no te puedo decir nada más. Porque tampoco lo sé. ¿Podría ser una mujer? ¿Te gustaría? Obvio,
¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede ser? Creo que Jujuy ha mostrado dentro de la cantidad de plexo normativo que se ha sancionado de nuestra legislatura, puso una piedra basal y lo dijo el mismo gobernador cuando hizo la presentación de Carlos Sadir como candidato y habló de la reforma de la Constitución provincial, que es otra de las cosas que los jujeños vamos a tener que elegir en el próximo 7 de mayo, que son los convencionales. Y él hizo énfasis en algunos de los temas a que los convencionales van a tener que trabajar para llevarlo a nuestra Carta Magna provincial, y habló justamente del tema de la mujer. Entonces, la provincia de Jujuy avanzó dentro de su plexo normativo, posicionando, tenemos la ley de paridad dentro de la nómina de candidatos. Entonces, digo, puede ser que no lo sé, será el más adecuado, el nombre más adecuado y el que cierre esa fórmula que sea la mejor para las próximas elecciones. Y si no, se verá para más adelante, ¿por qué no? Sin duda, sin duda. Yo creo que dentro de todos los partidos que conforman el Frente, hay mujeres muy valiosas. Coincido. Hay mujeres muy valiosas en todos, ¿sí? Entonces, creo que hay que empezar a hacer ese análisis, y eso significa también hacer un análisis profundo interno. Siempre lo digo, no me voy a poner en el lugar de Mirta Legrand, pero dice que el público se renueva, pero claro, siempre hago hincapié porque lo creo. Es una cuestión de poder todo esto, ¿sí? La política tiene, uno de los elementos del Estado es el poder. No nos podemos olvidar de eso. Y el poder es el que maneja también a la política. Ahora, ¿cómo lo ejerces? ¿Cómo lo ganás? ¿Cómo llegás? ¿Cómo lo mantenés? Es una cuestión que hay que hacer un cambio también en la visión de cómo lo llevas adelante. Sin dudas. Entonces, son transformaciones que cuestan, pero que sin lugar a dudas, espero que más pronto que tarde lo tengamos presente, porque eso es enriquecedor. No es la competencia, sino es el par, ¿no? La otra visión que seguramente las mujeres podemos aportar en esta transformación de ver la política, la política que se genera dentro del Estado como columna vertebral. Creo que sería muy enriquecedor. Te voy a hacer la última. Y no me maté. ¿Con qué soñas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu...? Ya hablo de la política, por supuesto. Si ya te va a me va a decir que Boca sea el campeón. Bueno, eso. No. Soñé, como lo soñamos todos los argentinos, que seamos los campeones del mundo, y mirá, y se dio. ¿Por qué no soñar así? ¿Cómo te ves? ¿En 2 años? ¿En 4 años? ¿A dónde te ves? ¿Qué te gustaría? Mira, siempre planteo eso, más allá de ser algo personal, ¿no? Porque es una cuestión personal, yo siempre digo, quiero estar en un lugar donde pueda ser útil, donde pueda generar un cambio para mejor. No puede ser un ego, yo quiero ser tal cosa. Me parece que eso no sirve. Yo sí creo en el equipo, yo sí creo en sentar a dialogar y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bien. Si no hubiese abrazado la política. Sigo creyendo que la política es una herramienta de transformación para los demás. Uno, César, se transforma cuando decís, voy a asumir este compromiso. Uno transforma muchas cosas de su vida. Y uno se tiene que hacer muchos replanteos internos, por lo menos yo me los hice, muchos replanteos internos de ir cambiando y también estar muy atento a modificar cosas y a decir, che, no era lo que yo creía. Ahora, el eje de la política es el servicio, no es uno.
es el servicio. Vos sos representante, vos representás el poder que te da la sociedad para que estés en ese lugar. No es Gabriela Burgo diputada por ser diputada, no, porque la gente puso esa confianza para que yo esté, para que todos estemos en ese lugar. Se termina ese periodo, se termina eso, chao. Chao. Entonces, ¿qué sueño? Es ser siempre útil, y el día que ya no sea útil, tener la sabiduría necesaria para decir, bueno, hasta acá llegué, ya está, dejo mi lugar a otra persona más que puede ser más útil, y no estancarme en eso cuando yo no puedo aportar absolutamente nada. Yo creo que uno tiene que aportar siempre. A veces se concretan las cosas, otras veces no se concretan, otras veces encontrás obstáculos permanentes. Creo que la sabiduría es tratar de saltar esos obstáculos, y si vos crees que eso que querés hacer está bueno y está bien, tratar de lograr, de conseguirlo y de alcanzarlo, porque sin lugar a duda puede derramar en algo beneficioso para la gente, ¿no? Para los demás que esperan esos cambios o esas transformaciones. Buenísimo. Viste cómo terminó haciendo un poco de filosofía, ¿no? Uf. Buenísimo. Me encanta hablar, hay una pero falta a veces... de respeto del conductor a una profesora. No, nada que ver. La verdad que la verdadera sabiduría, no sé cuál es, pero uno aprende diariamente, Sin César. dudas. Aprendes en Sin la dudas. calle, aprendes cuando vas a los lugares y te dicen alguna cosa. Y no es un profesor, un catedrático el que está ahí, una señora, un señor que está en su casa y te da un mensaje. Es eso, ¿no? El poder captar ese tipo de cosas. Uno no está por encima. No. Uno está temporalmente en un lugar en donde tenés que asumir la responsabilidad necesaria para eso, capacitándote también, Sin ¿no? dudas. Sin dudas. En todos los Sin aspectos. Así que, ¿dónde espero estar? En el lugar donde sea necesaria y sea útil. Buenísimo. Gracias, Gaby. Gracias a vos. Gracias. La verdad que gracias por siempre aceptar la invitación. Sé que estás teniendo días bastante álgidos con tu trabajo. Van a venir días más complicados, días de campaña. Pero bueno, siempre tenés un tiempito por nosotros. Así que el agradecimiento para vos, para Jorge, para todo tu equipo de trabajo. Bueno, Jorge, siempre lo estamos... el nexo, el puente infranqueable que tenemos. Totalmente. Yo digo, en mi sombra, ahí está siempre, me cuida, me protege. Buenísimo, desde siempre el primer bueno. día. Gracias, Gaby. No, gracias a vos. Gracias, y bueno, seguramente Dios quiera que podamos tener otra noche de punto de vista ya cuando se empiece a calentar un poco más. Cuando se empiecen a calentar los motores y ya comencemos. Y por ahí tenemos una Gaby Burgo también candidata este año. Uno, ¿qué sabe? No lo sé. ¿Qué sé yo? No, te digo. Eso es una... todavía tengo 2 años en esta responsabilidad que tengo. Me parece como diputada. que más allá de algún cargo ejecutivo, legislativo ya lo estás cumpliendo, estás en mandato, pero yo veo en vos, sinceramente, una persona con mucho conocimiento, con mucha lucidez para poder aportar en lo que viene, que no es menor. La reforma parcial de nuestra Constitución que va a regir por muchos años la vida de varias generaciones de jujeños. Creo que hay que entender eso también, César, ¿no? Se ha menospreciado y se le ha atacado fuertemente a la reforma de la Constitución, a la reforma parcial de la Constitución. La Constitución no va a resolver el problema de inflación. La Constitución no va a resolver problemas puntuales, problemas de vivienda. No va a resolver eso, pero sí te va a poner el pilar, es la norma más importante que tiene la provincia, y decir, sobre esto nos paramos todos los jujeños y vamos a reforzar estos derechos que no son solamente políticas públicas a través de una ley, no son derechos conquistados a través de una norma, sino la vamos a poner en la Constitución, que es la que va a regir y rige a toda la estructura de una provincia, y que obviamente tiene una visión
de regir unos cuantos años. Las constituciones no se pueden ir modificando diariamente. Claro. No se aplica el mismo sistema que para sancionar una ley. Entonces, es la piedra basal, así como lo fue la Constitución Nacional allá por 1853, y hubo modificaciones, pero fue la piedra basal. Bueno, lo mismo va a pasar con esta Constitución. Tenemos la del 86, que fue vanguardista, que es la que está actualmente rigiendo, pero pasó un siglo, o sea, pasamos a un nuevo siglo, con todas las transformaciones dentro de este nuevo siglo. Y necesitamos adecuar la Carta Magna Provincial a esas transformaciones y a esos desafíos, si se quiere, cambios de paradigma, cambios de visión, para que acompañen eso. Y decir, los jujeños, nunca más a esto, ley de lema, pero la pongamos acá, para que nadie, el que venga después, quiera modificar ese deterioro que significó dentro de lo que es la elección, la ley de lemas. Y para robustecer ciertos derechos que nosotros los jujeños queremos poner como centrales y con una jerarquía constitucional que es mucho más importante que una jerarquía legal. Sin dudas. Por eso necesitamos personas lúcidas que miren un futuro distinto. Gracias, Gaby Burgos. Gracias a vos, César. Te voy a regalar una camiseta de River. No me la voy a poner. Bueno, yo te la regalo. Ya Bostera. Es una decisión tuya si te la pones o no. Nosotros hacemos un corte comercial cortito y ya estamos con Fede Manente, el concejal del radicalismo de acá de la ciudad de Perico. Dale.